Vamos a continuar. Yo sé que ha sido algo de instrucción para todos nosotros, para la iglesia de Dios, y es algo que hemos estado viendo a través de las Escrituras, cómo ha trabajado el Señor por medio de esta iglesia, por medio del poder del Espíritu Santo. En capítulo 4 vamos a leer del versículo 12 al 16. Capítulo 5, versículos 12 al 16. Esta es la continuación del versículo 11. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bendito Dios, esta mañana, Señor, ayúdanos a creer, aumenta nuestra fe, Señor, para ver qué tiene, Señor, qué hay en nuestro corazón, por qué no creemos, Señor. Tú escudriñas todo corazón, toda mente, Señor, tú lo sabes todo. Y sabemos, Padre, que nada se esconde de ti. Te pedimos que esta mañana, Señor, nos ayudes a creer, que examinemos nuestros corazones, Señor, que examinemos bien, Señor, qué hay dentro de nuestro corazón, y confiésemos para ver, Señor, para poder entender el propósito por qué vivimos, Señor. Vivimos para ti. Hemos sido salvos por la pura gracia de Jesucristo. Es la salvación que le pertenece a Él, Señor, para nosotros. Y movernos, Señor, como iglesia, así como esta iglesia, que vieron maravillas, hicieron prodigios. Y la gente alrededor, Señor, creía y sabía que Dios estaba con ellos. Sabía que el poder del Espíritu Santo los acompañaba. Esto, Señor, desea cada iglesia. Pero, Señor, todo viene de ti. No hay nada que el hombre se pueda gloriar. No hay lugar para el hombre, para que el hombre diga que es hecho por él. Todo esto viene de ti, Señor. Ayúdanos a entender esto esta mañana. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice las Escrituras aquí, hermanos, lo que continúa del versículo 12 al 16, que por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, permanecían unánimes. Y luego vemos cómo empezamos a ver, hermanos, las maravillas que está haciendo el Señor en versículos 15 y 16. Aún los que creían, versículo 14, en el Señor aumentaban más, gran número, y así de hombres como mujeres. Hemos estado viendo, hermanos, la mano poderosa del Señor. Y para poder
Entender esto, hermanos, necesitamos entender que es el Señor que trabaja en su iglesia. El Señor que trabaja en hombres y mujeres que están dispuestos, con un corazón dispuesto a obedecerle. Es lo que hemos estado estudiando. Y yo sé a veces, hermanos, que se oye como un disco rayado, ¿verdad? Yo sé que a veces es lo mismo, y ahí viene otra vez este mensaje. Pero, hermanos, es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque se nos olvida. A mí se me olvida. A mí se me olvidó lo que hice ayer. Así somos, hermanos. Por eso las Escrituras nos tienen que recordar. Y para esto, hermanos, es necesario volver otra vez al principio. Hay muchas cosas que el Señor nos revela cuando volvemos a leer las Escrituras desde el principio. Yo le pedí al Señor esta mañana que ilumine nuestras mentes, hermanos, nuestro corazón, que tengamos un corazón disponible para escuchar su palabra esta mañana. Ojalá lleguemos descansados, porque, hermanos, como les dije, nos vamos a volver para atrás al capítulo 1 y retocar un poco de lo que hemos estado viendo. Porque, como les dije, todo esto, hermanos, es hecho por la obra de Dios. El hombre no tiene nada de parte, nomás ser obediente y tener un corazón disponible, como cada uno de nosotros. El Señor nos puede usar a cada uno de nosotros. La única cosa, hermanos, es tener un corazón disponible y obedecer al Señor y decir: Señor, aquí estoy, úsame. El Señor, hermanos, siempre ha hecho grandes maravillas y prodigios en la tierra por todo el mundo. Y lo hemos estado viendo con esta iglesia, la iglesia primitiva. Hemos estado viendo cómo el Señor ha trabajado desde el principio, hermanos, con este pueblo. Acuérdense, en capítulo 1, versículo 8, dijo Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el trabajo de Dios. Es un trabajo que Jesús empezó, hermanos, y es un trabajo que nosotros debemos de terminar como cristianos. Es un trabajo que la iglesia primitiva continuó, pero no paró, hermanos. No ha parado. Ha continuado este trabajo, hermanos, y es importante que nosotros continuemos eso. Y lo más maravilloso de todo, hermanos, es que al estar estudiando este libro, del libro de Hechos, hemos estado viendo y nos ha enseñado, hermanos, una lección muy grande. Nos ha enseñado este libro, hermanos, que la iglesia primitiva no tenía los mismos recursos que tenemos hoy en día. No tenían los mismos recursos que tiene hoy la iglesia cristiana. Nos enseña el poder de Dios trabajando en una iglesia, en un pueblo que no tenía apoyo de hombres grandes como hoy: Calvino, Lutero, Spurgeon. No tenían los mismos recursos que tenemos hoy. No había líderes, hermanos, estudiosos. No había líderes estudiados o aprobados por el hombre. No había talleres como lo hay hoy, ¿verdad? Tenemos conferencias, colegios, hermanos. Tenemos todo. Libros de hombres estudiados. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que no lean de estos hombres grandes que Dios ha usado. No estoy diciendo que no vayan a un colegio. No estoy diciendo tampoco, hermanos, que no lean libros de estos hombres que Dios ha usado grandemente. Los ha usado el Señor. Pero, hermanos, esta iglesia no tenía estos recursos. Ellos dependían del Espíritu de Dios.
como debe de depender la iglesia hoy en día. Y aún así, hermanos, enfrentando continua oposición, fueron transformados en Jerusalén. Transformaron Jerusalén, llevaron el evangelio a Roma por medio de Pablo, que lo vamos a leer más adelante, y a otros lugares. Aún enfrentando la oposición, la persecución, ellos no se detuvieron, hermanos. Ellos continuaron avanzando el evangelio de Jesucristo a un mundo perdido. En capítulos del 1 al 7, que estamos en el capítulo 5, vamos a ver cómo se está avanzando el evangelio en Jerusalén. En capítulos del 8 al 12 vamos a ver cómo el evangelio es llevado a Judea y Samaria. Y luego en los capítulos 13 al 28, hermanos, vamos a ver cómo continúa avanzando el evangelio hasta lo último de la tierra. Continúa el evangelio. ¿Qué está sucediendo, hermanos, aquí? Se ha estado cumpliendo, hermanos, se ha estado cumpliendo lo que dicen las escrituras de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Como dijo Jesús, dijo allí en versículo 8, pero me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se está cumpliendo, hermanos, las escrituras. Qué bonito que el Señor está trabajando y sigue trabajando en la iglesia, hermanos. Sigue trabajando en una iglesia que, como dije, tiene un corazón disponible y son obedientes a las escrituras. Esto es lo que necesitamos, hermanos. Y es lo que hemos estado haciendo. Como les he dicho, hermanos, no se desanimen. No se desanimen, el Señor está trabajando. Perdón, la iglesia hoy en día, hermanos, tiene todo. Todos los recursos que acabo de leer ahorita. Sin embargo, hasta el mismo Espíritu de Dios nos acompaña. Hasta el mismo Espíritu de Dios nos acompaña. Tenemos todos los recursos y tenemos el mismo Espíritu que caminó con Adán. Tenemos el mismo Espíritu que estuvo en el libro de Génesis, que leemos, que formó esta tierra. Y no se ha visto, hermanos, gran transformación aquí en Estados Unidos como en otros lugares. Y ya lo había mencionado esto, hermanos, pero lo menciono para que nos pongamos a pensar. ¿Qué está sucediendo, hermanos, con la iglesia? Es algo que nos debe dar tristeza. ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Y como les dije, ya habíamos repasado el libro de Hechos, capítulo 1, pero tal vez, hermanos, la iglesia en Estados Unidos se hace la misma pregunta que hicieron los discípulos en versículo 6 de capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos esperaban, como les había dicho, les había comentado, un reino político, restauración terrenal. Y se me hace que es la misma pregunta que se hace a la iglesia cada vez. O le hacemos al Señor, a lo mejor. Sabemos qué está pasando. Pero a lo mejor es lo mismo que estamos nosotros preguntándole al Señor. Señor, ¿restaurarás Estados Unidos ahora que venga Trump para atrás?
Ahora que ya va a entrar, que está corriendo Trump de presidente, a lo mejor se restaurará Estados Unidos, Señor. ¿Quién sabe qué está pasando con la iglesia, hermanos? ¿Qué está pasando con esta ciudad, hermanos? ¿Por qué no hay transformación de vidas? Si Jesús, hermanos, les hubiera dicho, si Jesús les hubiera contestado algo diferente, no lo que les contestó en el versículo 7. Si Jesús hubiera dicho, tal vez en el milenio siguiente voy a restaurar la tierra, ¿ya? Probablemente esta multitud, los que se habían reunido allí, hermanos, hubieran dicho, ¿para qué esperamos al Espíritu Santo? ¿Para qué queremos ser llenos de poder? Si vamos a ver un Jerusalén restaurado. Y se me hace que así estamos ahorita en Estados Unidos, hermanos. Se me hace que así está la iglesia ahorita. ¿Para qué? Hay que esperar el rapto. Hay que esperar que se compongan las cosas aquí en Estados Unidos. Ahí viene otro presidente. Es triste, hermanos. Es triste. Tanta, hermanos, tanta especulación, tanta teoría, hermanos, tanta suposición y falsos profetas que han prometido que habrá un mejor Estados Unidos, que Estados Unidos será restaurado y nos va a ir muy bien. Es triste, hermanos, pero hay mucha especulación, mucho falso profeta prometiendo falsa salvación, una mejor vida en esta tierra, y no mencionamos del cielo. ¿Cómo sabemos, hermanos, eso? ¿Cómo sabemos? Miren todo lo que se está viniendo para acá, para Estados Unidos. Miren todos los que quieren vivir aquí en Estados Unidos. Un país libre, ¿verdad? Dicen, una mejor vida, un mejor futuro. El sueño americano. ¿No se dan cuenta, hermanos, que Estados Unidos está en una derrota ahorita? ¿No se están dando cuenta? No estamos llevando el evangelio. Muchos que vienen y supuestamente que son cristianos de allá, quieren venir a este lugar, a una mejor vida. Sus ojos, hermanos, están aquí en la tierra, como la iglesia en Estados Unidos. Es triste. Lo digo porque me da vergüenza, hermanos, porque yo no estoy haciendo nada. Pero si Jesús les hubiera dicho en tal milenio, hermano, no se hubieran movido, no se moverían. No se hubieran movido de allí a esperar al Espíritu Santo, que fuera su poder derramado a la iglesia. Los verdaderos cristianos, hermanos, de donde estén, por todo el mundo se quedan y buscan al Señor allí. No tienen que irse a otros lugares a buscar una mejor vida. Ellos, los verdaderos cristianos que viven allá en lugares de donde vienen para acá, para Estados Unidos, ellos tienen su mirada hacia arriba. Venga lo que venga. Como esta iglesia. Ellos se podían haber ido de Jerusalén, hermanos, podían haber corrido en cuanto llegara la persecución a buscar otra mejor vida, pero ¿para dónde se iban? Se les había ascendido Jesús. No tenían recursos, como les digo, tenemos hoy. ¿Para dónde volteaban, hermanos? No les quedaba otra más que doblar rodillas. Jesús no les dijo, en el siguiente milenio voy a restaurar Jerusalén. No, les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en
su sola potestad. Nadie sabía. Nadie sabe. Hay que, hermanos, como iglesia, quitarnos esto de la mente, que se va a restaurar Estados Unidos. No se va a restaurar, se va a empeorar, se está empeorando, lo estamos viendo como cristianos. Me he dado cuenta y me di cuenta, hermanos, cuando fuimos a evangelizar, que nos bajamos y empezamos a llevar el evangelio a este grupo que estaban esperando ser movidos para otras ciudades, hermanos. Y una de las cosas que me llamó la atención es que nos vieron y pusieron música cristiana, no luego. ¿Por qué? Yo creo, esto soy yo, tal vez para no molestarlos. No sabemos, mucha especulación. Les preguntábamos a muchos y muchos eran sinceros, hermanos. ¿Han oído del evangelio? Sí, sí. Hermanos, el Señor conoce el corazón. ¿Por qué están aquí? Y conoce nuestro corazón como iglesia. ¿Por qué motivos vamos a evangelizar? ¿Vamos llenos del Espíritu Santo, como esta iglesia? ¿Vamos revestidos del poder de Dios a llevar el evangelio? Donde quiera que sea, hermanos. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene de movernos hacia adelante, hermanos? ¿Qué espera la iglesia hoy en día? Como les dije, el rapto. Porque lo oigo, hermanos, cuando platico con trabajadores de ahí de donde trabajo yo. ¿Cómo estabas, hermano? Un día más. Así me dicen. Y me quedo patinando como un día más. Me regreso y le pregunto, a ver, ¿un día más para qué? Ahí viene el rapto. Así me dicen. ¿Qué nos detiene, hermanos? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Una fe sin obras? Santiago capítulo 2 versículo 14 dice que la fe, hermanos, la fe sin obra está ¿qué? Muerta. La fe sin obra, hermanos, está muerta. Tenemos fe, pero no se ven las obras. O tal vez que, como les dije, el mundo se ha restaurado para que se aplaque la persecución, ¿verdad? Hermanos, no los quiero desanimar. No los quiero desanimar, hermanos, pero acuérdense, tiene que haber obras si tenemos fe. Tenemos que movernos a hacer el trabajo de Dios, a continuar lo que Jesús empezó, lo que esta iglesia primitiva hizo. Tenemos que seguir. Hay muchos. Está lleno de incrédulos, hermanos. Gente sin Cristo. Gente que no tiene esperanza. Hechos capítulo 1 versículo 8 dijo: me serás testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Recibiréis poder, hermanos. ¿No les dijo Jesús? ¿No va a haber salida? ¿O ya no va a haber persecución? Ya no va a haber aflicción. Todo va a estar muy bien. Una mejor vida. Un reino restaurado. No, hermanos. Jesús les dijo: recibiréis poder. Recibiréis poder
del Espíritu, para que seas mis testigos por todo Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que necesitamos oír, hermanos, la iglesia hoy en día en los Estados Unidos. Esto es lo que necesitamos oír. Por eso es necesario, hermanos, irnos para atrás a oír la palabra de Dios otra vez. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando, hermanos? Como siempre les he dicho, ¿verdad? Y como les digo, perdón, hermanos, soy disco rayado. Pero como siempre les he dicho, ¿estamos contentos con una salvación? ¿Con una pareja, una persona que sea salva? ¿Nos importan las almas? Eso es lo que debemos de preguntarnos, hermanos. Esa es la pregunta que me hice yo. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, a través de las Escrituras, cómo esta iglesia, hermanos, se movió. Empezaron, hermanos, una obra poderosa, o continuó, perdón, una obra poderosa que Jesús empezó en esta tierra. Pedro y Juan, capítulos 2, versículos 14 al 42. Acuérdense el primer mensaje, el primer discurso o sermón de Pedro. El Espíritu de Dios, hermanos, trabajando en un pueblo que no conocían a Dios verdaderamente. Dios tuvo que exponer, manifestar o poner a la luz, hermanos, la condición del pecado de este pueblo para poder ser usados por Dios, aquellos que fueron salvos. Lo primero que hace el Señor, expone el corazón. Si no, hermanos, si no sucede esto, no hay transformación, no hay salvación. Si no se expone la condición miserable del ser humano, no puede haber salvación, no puede haber transformación de una vida nueva. Dios hace esto. Nosotros solo somos portavoces, hermanos, como Pedro y Juan. Ellos fueron usados por Dios. Pedro, hermanos, en este mensaje, el primer discurso o el primer sermón, él dijo: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Está dando un sermón. A este Jesús, dijo en capítulo 2, versículos 22 al 42, a este Jesús a quien mataste y crucificaste por el plan determinado de Dios, lo levantó entre de los muertos, por lo que era imposible que fuese detenido por la muerte. Lo está poniendo a Jesús en alto, hermanos. Les está diciendo, les está trayendo un juicio que ellos, hermanos, no tienen solución. Solo el caer a los pies de Jesús en arrepentimiento. A quien mataste y crucificaste por el plan determinado de Dios, lo levantó de entre los muertos, porque era imposible que fuese detenido por la muerte, y ni la muerte lo pudo detener a Jesús, hermanos. Es un Dios todopoderoso. Fue crucificado, resucitado, victorioso, y está reinando en su trono, hermanos. Está representando Pedro a este Dios todopoderoso, quien es temible, quien se le debe temer. Aquí, hermanos, está hablándole Pedro a los enemigos de Dios. Está comunicando el evangelio, hermanos, a los enemigos de Dios.
Está pronunciando Pedro o declarando juicio a todos los oyentes, hermanos. Todos somos culpables. Este Jesús pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y sepan pues todos ustedes que a este Jesús Dios ha hecho Señor y Cristo. Lo que está pronunciando Pedro. Les está declarando un juicio que más adelante se quedan. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde corremos? Se atemorizaron, hermanos, porque ellos sabían que eran enemigos de Dios. Ellos sabían que este era un Dios santo, temible, a quien se le debe temer. Se atemorizaron porque ellos eran los enemigos de Dios, como muchos hoy en día son enemigos de Dios. Nunca han tenido a Cristo como Señor y Salvador. Son enemigos de Él. Yo no conozco a ninguno de ustedes aquí su condición, cómo están con el Señor. Pero yo le pido al Señor que no sean enemigos de Dios. ¿Qué haremos en su condición desesperada, hermanos? Corren por una solución. Dijo Pedro: arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, para que el Señor perdone sus pecados. Es un Dios todopoderoso que va a traer juicio, que ha traído juicio sobre todos. Pero es un Dios perdonador cuando uno se arrepiente, hermanos. Cuando uno cae a los pies de Cristo. Y luego vemos más adelante que sus vidas, hermanos, son transformadas, como muchos aquí hoy en día, como en muchas iglesias aquí en los Estados Unidos. Iglesias que honran al Señor, conocen a su Señor, son perdonados, han sido perdonados, han sido restauradas sus vidas, hermanos, de una vida de rebelión a una vida nueva, de obediencia hacia con Dios. Esto hace el Evangelio, hermanos. Esto hace el Evangelio con el poder de Dios. Transforma las vidas, levanta a los muertos, les da vida. El Espíritu de Dios empieza, hermanos, a transformar los corazones de este pueblo, como lo hizo con muchos de nosotros aquí, como lo ha hecho con otras iglesias. Y luego en capítulo 2, versículos 43 al 47, hermanos, vemos que empieza la vida de los primeros cristianos, la iglesia de Jesús, la novia, el cuerpo de una iglesia que sigue a su Creador. Conocen a su Creador, conocen a Dios, son transformados, empieza la vida de ellos. Viene sobre ellos temor a toda persona, dice ahí en versículo 23, y luego muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo mismo que vamos a ver ahorita. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se estaba viendo, hermanos, el poder del Espíritu Santo transformando las vidas, que es que el proceso de la santificación. El proceso de la santificación. Está trabajando el Señor en los creyentes, hermanos. Tenían en común todas las cosas, mirando la necesidad de cada uno. Y hermanos, como les dije, aquí se ve esto.
Aquí se mira esto, hermanos. Se los he mencionado varias veces, ¿verdad? Perseveraban unánimes en el templo, teniendo el favor de Dios, añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No me voy a retroceder a leer eso otra vez, hermanos, pero es para que nosotros miremos. Está añadiendo el Señor cada día a los que habían de ser salvos. Es algo para que nosotros preguntemos y le preguntemos al Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros nos puede usar el Señor para ir y llevar el Evangelio, proclamar el Evangelio de Dios. Esta mañana en la oración, hermanos, una gran bendición al oír que una jovencita fue salva, que una jovencita está escuchando el Evangelio. Estaba escuchando las oraciones del Señor, hermanos. Pero, hermanos, como iglesia debemos de continuar. Debemos de continuar ese trabajo de Dios en oración, en llevar el Evangelio, unánimes, orar por los demás, orar por el pastor, orar por los siervos. Es trabajo de cada uno de nosotros, hermanos, no de una sola persona. Somos una iglesia, acuérdense, somos el cuerpo de Cristo. La cabeza no puede hacer nada sin la mano, ¿verdad? Esta mano no puede hacer nada sin esta otra mano. Si caminamos, movemos las manos, ¿verdad?, para balancearnos, o los oídos, ¿verdad? No sabemos cómo trabaja el cuerpo, pero el cuerpo trabaja junto, hermanos. Así es la iglesia. Así es la iglesia. Y luego, capítulo 3, versículos del 1 al 10, miran el primer milagro hecho por el poder del Espíritu Santo, usando a los apóstoles, un hombre que fue sanado, un hombre cojo. Y como todo hombre caído, ¿verdad? Como todo hombre que pone siempre su mirada en los hombres. Esta multitud, hermanos, pusieron los ojos yo creo en los apóstoles. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hombres de Dios! ¿Cómo tienen poder estos hombres? Versículo 11 al 26 del capítulo 3. Pedro, hermanos, les quita su mirada de los hombres y les pone su mirada en el Señor. Les deja saber, hermanos, de dónde viene este poder. No de ellos, sino de Dios. Pedro le da la gloria a Dios. Acuérdense, esto es importante, hermanos. Esto es importante. Tiene que instruirlos, Pedro, como cada uno de nosotros hemos sido instruidos. Que la gloria, hermanos, se le da a Dios, no al hombre. Porque como les dije, como seres humanos, tenemos la tendencia, hermanos, de poner nuestra mirada en el hombre y darle la gloria al hombre, hermanos, darnos la gloria a nosotros mismos. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con esta pareja? Cayeron, hermanos. Pedro anuncia de dónde viene este poder. Y siempre usa hombres simples, hermanos, como a Pedro y Juan, con un corazón disponible para la obra de Dios. Dios sabe, Dios conoce, hermanos, quién se gloría y quién no. Por eso es importante conocer a Dios.
¿A quién estamos sirviendo, hermanos? ¿O nos servimos nosotros mismos? ¿O tenemos nuestro siervo preferido y se nos olvida que Dios es al que se le debe de dar la honra, la gloria y a quien se le debe temer? Esto es lo que hemos estado viendo, hermanos. Y luego vemos en capítulo 4, versículo 1 al 22, son detenidos ante el concilio por enseñar un mensaje ofendido a los religiosos, a los pretenciosos, aquellos que viven una vida de hipocresía con Dios. Los detiene el concilio. No les gustaba a ellos este mensaje, oír lo que tenían que decir de Jesús. Les ofendía, les ofendió, por eso los detuvieron. Pero, hermanos, acuérdense, no los ha abandonado el Espíritu Santo, El Espíritu de Dios continúa con ellos. Fue derramado el Espíritu de Dios, que aun cuando volvieron para atrás con los suyos, después de que los liberaron, oraron, capítulo 4, versículo 31, ¿se acuerdan? Estaban orando una oración hacia Dios. ¿Por qué se amontonan las gentes? ¿Por qué, Señor, suceden todas estas cosas? Cuida de tus siervos, cuida la iglesia, protégela, Señor. Y luego hizo temblar el Señor ese lugar donde se encontraban orando el pueblo y los apóstoles, ¿se acuerdan? Les dejó saber el Señor, aquí estoy con ustedes. Después de la oración, del versículo 32 al 37, vemos, hermanos, que derrama el Señor su amor. Continúa el Señor derramando su amor, su poder a la iglesia. Su abundante gracia para con ellos, hermanos, continúa derramando el Señor. Pero no se olviden, hermanos, está el proceso de la santificación. Sigue también. Y en el proceso de la santificación, hermanos, acuérdense, lo vimos la semana pasada, tiene que hacer el Señor ¿qué? Apartar lo bueno de lo malo. Tiene que apartar el Señor lo bueno de lo malo. Tiene que apartar el trigo de la cizaña. Purga el Señor constantemente a la iglesia, hermanos, como lo ha hecho con nosotros, con cada uno de nosotros. La purifica. Vimos la generosidad de todos, hermanos, los que tenían su herencia, la vendían y luego la traían lo vendido a los pies de los apóstoles. Entre ellos, hermanos, estaba Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Entre ellos estaba Ananías y Zafira, una pareja que también vendieron su heredad, dice la palabra ahí en capítulo 5. Vimos el ejemplo de este hombre, José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero en versículo, hermanos, 34, más arribita, o antes, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos, dice, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, no nos dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que José entregó todo. Pero una cosa sí sabemos, que no nos menciona cuánto trajo.
ni que echó mentiras. Si vendió la propiedad y trajo todo a los pies del Señor, o vendió una parte y trajo esa parte, él fue honesto con lo que hizo. El autor de este libro, hermanos, Lucas, continúa. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer vendieron la heredad. Sostrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Pone el Señor a descubierto. Como les dije, esto siempre sucede, hermanos, con la iglesia. Siempre sucede esto en la iglesia, acuérdense. Este es parte del proceso de la santificación. Tiene el Señor que apartar lo bueno de lo malo. Se tiene que exponer, hermanos, como dije. Yo sé que no nos gusta oír esa palabra, ¿verdad? No nos gusta oírla, pero se tiene que exponer la hipocresía. Tiene que ser puesta al descubierto, hermanos. Y eso lo va a hacer el Señor. Esto lo va a hacer Dios. La falsedad la pone el Señor al descubierto. Esta pareja, Ananías y Zafira, vendieron su propiedad, la sustrajeron de esta parte, pero anunciaron, hermanos, haber traído el precio de lo vendido, como todos los demás. No sabemos, no nos dice que trajeron tanto, todo. Pero si leemos en capítulo 5, versículo 3 en adelante, expone Pedro. Pedro es usado por el Señor y ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Nos está diciendo aquí, hermanos, que echaron mentiras de algo. Echaron mentiras de algo. Si leemos desde capítulo 5, versículo 1, está hablando de la propiedad. Echaron mentiras de la propiedad, de lo que habían traído. Porque más adelante le dice Pedro a su mujer, de Ananías, ¿vendiste la propiedad en esto? Y ella dijo, sí. En tanto. Pusieron de acuerdo. En el transcurso de 3 horas de la esposa para llegar a la iglesia, ¿verdad? No sabemos por qué 3 horas. Probablemente estaba atorada en el Family Dollar, no sabemos, ¿verdad? Walmart, algo de compras, ¿verdad? Con lo que... Y era propiedad de ellos, hermanos. Era dinero de ellos, no tienen que haberle mentido al Señor. Yo creo que andaba buscando, como les dije, las botas ahí en el Dollar Tree que quería. No sabemos, no nos dice aquí. Pero era un transcurso de 3 horas. El problema fue que anunciaron traer, mintiendo, una parte que no era verdad. Y mintieron a Dios, hermanos. Le mintieron a Dios, no le mintieron a los hombres. Le mintieron a Dios. Y el problema, hermanos, de la humanidad, como todo creyente, digo la humanidad, aquellos que no creen en Dios, pero aún también, hermanos, tristemente, como creyentes, es pensar que Dios es como el hombre. Pensamos que podemos mentirle a Dios y escaparnos con la mentira. Pensamos, hermanos, que Dios no ve lo que hacemos. Pensamos que a Dios lo podemos engañar. Pensamos que Dios está bien, ¿verdad?, con lo que hacemos. Ahora, acuérdense, hermanos, somos
seres humanos caídos, salvos por la gracia de Dios. No somos perfectos, ¿verdad? Como esta iglesia no era perfecta. Pero el problema, hermanos, es tratar de tentar a Dios con decir: tú conoces, Señor, mi corazón. Tú sabes lo que hago y batallo y... Sí, hermanos, sí sabe el Señor y quiere que lo confieses. Quiere que lo confiésemos, que no podemos caminar sin Él. Que lo necesitamos. La honestidad, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. No que pretendamos y que digamos: Señor, sí puedo caminar. No te necesito, Señor, ahorita. Estoy muy ocupado. Tú conoces que hay cosas que estoy haciendo y son más importantes que tú. Yo soy culpable de eso, hermanos. El Señor conoce mis planes. Se me olvida, hermanos, que Dios no es como el hombre. Se me olvida que le pertenezco a Dios. Se me olvida. Me quejo contra el Señor como me quejo con el hombre. Como les dije la semana pasada, hermanos, no para exaltarme aquí, pero ahora entendí por qué el Señor me levanta a la 1 de la mañana. Le pertenezco a Él, no le pertenezco a la cama. Señor, quiero descansar. Y le venía diciendo a mi esposa: es como en el militar. Cuando uno se inscribe en el militar, le perteneces a Estados Unidos. Ya no te perteneces a ti mismo. No puedes llegar a un lugar de... Cuando uno quiere enlistarse, ¿verdad?, en los Estados Unidos y decir: quiero ser soldado, pero yo me levanto a las 6 de la mañana, almuerzo a tal hora y me tomo un nap como a la 1 de la tarde. No, hermanos. Cuando somos soldados de Cristo, tenemos que estar dispuestos a cualquier hora. Le estaba luchando el Señor: Señor, no quiero levantarme temprano, quiero dormir, quiero descansar. La voz tierna de Dios: no seas chillón, aguanta, camina hacia adelante, tienes que ser instruido, necesitas de mí. ¿Y cuánto no necesitamos del Señor, hermanos, como soldados de Cristo? Ser equipados por Él. Pero se nos olvida, hermanos, que Dios no es como el hombre. Él es santo. Él es un Dios temible. Él nos salvó para ser suyos por medio de su Hijo, hermanos. Le costó la vida de su Hijo a la humanidad, para que la humanidad sea salva, hermanos, para que podamos disfrutar de las cosas de Dios. Expuso, hermanos, el Señor, el que ve todo, el que sabe todo, el que conoce todo, expuso el Señor la falsedad de creyentes, trayéndole temor a los demás por medio de esta pareja. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y acuérdense, hermanos, vimos el ejemplo de Aarón, ¿se acuerdan? Y sus hijos, o los hijos de Aarón, en Levítico capítulo 10. ¿Cómo se acercaron a Dios con fuego extraño, hermanos? Se les olvidó. Se les olvidó de la santidad de Dios. Se puede decir que en una forma se acercaron, hermanos. Se puede decir que se acercaron en una forma
de autoexaltación o en una forma de religiosidad, o se acercaron quizás con una actitud orgullosa, hermanos, que son cosas que el Señor odia. Son repulsivas, hermanos, para Dios. Se nos olvida también a nosotros que venimos por esas puertas, hermanos, para alabar ¿a quién? A Dios, no a nosotros, no al hombre. Se nos olvida, hermanos, que venimos a alabar a este Dios santo, 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 bueno, paciente, misericordioso, tardo para la ira y pronto para perdonar, pero justo, justo, hermanos. Es un Dios justo que trae juicio. Se nos olvida a quién venimos a adorar. Probablemente porque no conocemos a Dios, no conocemos a quién estamos adorando. Es para aprender todos nosotros, hermanos, juntamente aquí con su siervo. El acercarse a mí, le dijo el Señor a Moisés, el acercarse a mí tiene que saber que yo soy santo y seré glorificado. Y nadie más. Eso lo vimos en Levítico, ¿se acuerdan? Capítulo 10, versículo 3. Esto fue lo que le dijo el Señor a Moisés. Dile a los que están allí presentes, que el acercarse a mí, tienen que saber que yo soy santo y seré glorificado. Se acercaron, yo creo, los hijos de Aarón, como les dije, con ese orgullo. Oh, nadie me va a decir cómo adorar a Dios esta mañana. Yo lo voy a adorar como yo quiera. Es orgullo, hermanos. O lo voy a adorar con autoexaltación, para que vean que, yo sí soy adorador en espíritu y en verdad. O con una actitud orgullosa, hermanos. Le dijo allí en Levítico, si vamos al libro de Levítico, capítulo 10. Después de haber traído juicio a los hijos de Aarón, ahora muchas veces nos preguntamos, ¿por qué este Dios santo hizo esto? Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moriréis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Me quedé bien maravillado, hermanos, el estudio del miércoles del hermanito Sam cuando comentó, si ustedes se fijan en los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos, no matarás, no codiciarás. Es puro no lo hagas, no lo hagas, no hagas esto, no hagas otro, no hagas aquello. ¿Por qué, hermanos? Porque lo hacemos, ¿verdad? Esto es lo que nos recuerdan los 10 mandamientos. Nuestra caída, hermanos, tiende a hacer lo contrario de lo que Dios requiere. Por la caída del hombre. Hacemos lo contrario. Dios dice, así me deben de adorar. ¿Y qué hacemos? No, Señor,
Yo te voy a adorar como yo quiera. Nadie me va a decir cómo adorar a Dios. Es algo que nos debe de poner a pensar, hermanos. Estamos delante de un Dios santo. Acuérdense, estamos adorando a un Dios santo. Está el Espíritu de Dios, si nos acompaña esta mañana, que si nos acompaña esta mañana, hermanos, con nosotros. Está la presencia del Señor aquí, Él se da cuenta cómo venimos. No hay que tomarlo ligeramente, hermanos. Hay que ponernos a examinarnos, especialmente cuando entramos. Tomar un tiempo de reflexionar y decir: Señor, aquí estoy ante tu presencia, Señor. Vengo cargado con tantas cosas, Señor, y los quiero poner a los pies de Cristo. No nomás cuando vamos a participar de la Santa Cena del Señor, hermanos, sino todos los domingos. Todos los domingos. Que no se nos olvide a quién venimos a adorar. Venimos a adorar a un Dios santo, santo, santo. ¿Qué hace el vino? ¿Qué hace el vino, hermanos? Embriaga, ¿verdad? Le dijo: no beberás vino. Pablo, en Hechos, hermanos, capítulo 5, vamos a Hechos rápidamente. Perdón, Efesios. No Hechos, Efesios capítulo 5. Miren lo que dice versículo 18 del capítulo 5 de Efesios. Efesios capítulo 5, 18. Tengo que mencionarlo varias veces, hermanos, porque se me olvida. Dice capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay ¿qué? Desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué menciona esto Pablo, hermanos, aquí? ¿Por qué? Pónganse a pensar un momento. Si no somos llenos del Espíritu, ¿qué está sucediendo con nosotros? Es como si anduviéramos embriagados, hermanos. Es como si estuviéramos en esa condición. Miren, vámonos más arribita al capítulo 5, versículo 11. Aquí está el contexto de esto. No participéis en las obras ¿qué? Infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí Pablo está diciendo: si no estás lleno del Espíritu Santo, si no estás despierto, si no te está alumbrando Cristo, entonces estamos en esta condición, hermanos. Necesitamos despertar de ello. Y luego dice: mirad pues con diligencia cómo andamos, examinarnos, no como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, son palabras pesadas, hermanos, que no queremos oír, ¿verdad? Pero son necesarias. Dice: no seas insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Y esto es lo que sucede, hermanos, y esto es lo que sucedió con estos dos hijos de Aarón, que probablemente estaban embriagados y vinieron y les trajo ese orgullo, ¿verdad? Porque cuando una persona está embragueada o borracha, a mí no me va a decir nada a nadie ni lo que yo tengo que hacer. Es casi lo mismo, hermanos. Como viene uno y no tiene uno que estar embriagado, pero es casi lo mismo, la misma actitud. Por eso nos está diciendo aquí: te alumbre Cristo.
ser llenos del Espíritu. Porque si no, hermanos, vamos a entrar con esa actitud. Por eso era importante que ellos, hermanos, la iglesia primitiva, fueran llenos del Espíritu de Dios, llenos del poder de Dios. Y en este proceso de la santificación que hubo en esa iglesia, tenía que apartar el Señor todo eso de lo bueno, de la santidad. Y les trajo temor a la iglesia, hermanos, con esta pareja. Acuérdense, era un avivamiento. Era un avivamiento que hizo temblar a muchos, porque descubrió el Señor la falsedad. Es lo que hacen los avivamientos. Acuérdense, eso lo vimos la semana pasada. Es lo que hace un avivamiento, hermanos. Muchos salen afuera. Es vergonzoso, hermanos. Y luego vimos en Ananías, hermanos, que no altercó. No dijo, pues aquí nadie me va a decir cuánto tengo que traer. No se peleó, hermanos. Le entró temor. Tanto temor, tanta fue su vergüenza, hermanos, que cayó. Y es lo que va a hacer el Señor cuando hay un avivamiento. Para que haya arrepentimiento, para que esa persona sea restaurada, hermanos. Es vergonzoso que sea expuesto. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, hermanos, dijo Pablo aquí en Efesios. Así es el Espíritu de Dios. Manifiesta todo, hermanos, lo que hay escondido en el corazón. Y esta mañana vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Yo les imploro, hermanos, como a mí mismo, examinémonos. Examinémonos, hermanos. Dios quiere honestidad. Quiere que seamos sinceros con Él, para poder participar de esta Santa Cena, hermanos, y gozar lo que ha hecho Cristo por nosotros en esa cruz horrenda. Ver, hermanos, que no fue en vano lo que hizo Jesús. Nos dio vida, vida en abundancia, hermanos, para vivir, para proceder, para caminar y compartirle a los demás, hermanos, que somos ricos en Cristo Jesús y que ellos pueden participar de las mismas riquezas, hermanos, siendo regenerados. Y luego terminamos viendo cómo trajo el Señor en capítulo 5 de Hechos, versículo 11. Cómo trajo temor el Señor sobre todos, toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas, hermanos. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás nunca se atrevieron a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Qué trabajo del Espíritu Santo, hermanos, maravilloso de una iglesia. Cuando el Espíritu de Dios, hermanos, toma control de sus vidas y ellos son obedientes. Lo más importante de todo es que se encontraban unánimes, hermanos, unánimes la iglesia, juntos. Qué bonito. Qué bonito cuando la iglesia está unánime, hermanos, con un mismo acuerdo en Dios. Acuérdense en el principio, hermanos, en el principio cuando llegaron a Jerusalén se encontraron con diferentes personalidades. Se encontraron con diferentes personalidades como una iglesia. Tenemos diferentes personalidades, unos son más calmados que otros,
Unos probablemente no les gusta que les diga nada, unos son callados, ¿verdad? Todos tenemos diferentes personalidades. Pero, hermanos, una de las maravillas más grandes que se vio en esta iglesia y que la vemos hoy en día, una de las maravillas más grandes, hermanos, que vemos y que se vio en esta iglesia es que fueron regenerados, hermanos, y tenían el mismo amor de Cristo. Se toleraban unos a otros. Era una iglesia que era grande el amor de Dios para con ellos. Porque como seres humanos, hermanos, acuérdense, con un corazón no regenerado especialmente, es imposible permanecer unánimes, hermanos. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras? ¿Qué dijo Santiago? ¿No es de entre nosotros? Es imposible como seres humanos permanecer unánimes, hermanos. Esto es lo más maravilloso que ha hecho el Espíritu de Dios, que como seres humanos con diferentes personalidades, mis hermanos, aquí estamos y oramos unos por los otros como iglesia. Sí queremos ver hombres levantarse de entre los muertos, ¿verdad? Que haga algo el Señor. No, hermanos, pónganse a pensar. Esta es la maravilla más grande que ha hecho el Señor, que nos ha salvado y estamos juntos como iglesia. Y podemos caminar juntos como iglesia. Nos toleramos, hermanos. Nos amamos en el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso les dije, anímense, porque el Señor está trabajando. Esto es lo que hace, hermanos, el poder del Espíritu de Dios. La unidad como un cuerpo en Cristo, trabajando juntos, orando juntos, caminando juntos, con una mirada hacia el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Cuánto necesitamos oír de esto, Señor. Gracias, Padre, porque no nos abandonas, Señor, sino tu Espíritu está con nosotros, Señor. Lo necesitamos mucho. Necesitamos ver nuestra condición miserable delante de ti, Señor. Porque todos somos faltos, Señor, de entendimiento. Todos somos faltos de amor. Pero cuando tú derramas ese amor, Señor, se ve la unidad. Se ve una iglesia que ama a su Creador, como la iglesia primitiva. Y este es nuestro deseo, hermanos, Dios, que nosotros caminemos como hermanos, como hijos tuyos, Señor, en unidad, con un mismo pensamiento. ¿Qué deseas tú, Señor, de nosotros? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice tu palabra? El cuidado de unos a otros, Señor. Eso deseamos. Que no se aparte tu iglesia, Señor, que no sea sacudida por el enemigo. Protégenos, Señor, protege a tu iglesia, para estar firmes, Señor, en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, Señor, de las aflicciones, y no correr, sino estar firmes en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.